rango significa, el símbolo que le vamos a dar al primer punto es la letra R, pero esta letra R significa que es el rango y es igual al valor superior menos el valor inferior. Ahora ahí nos vamos a llegar. Tenemos un ejemplo. Este ejemplo que teníamos de los 45 era del curso. Ya el mismo ejemplo, pero ya de toda la carrera, de los 1200 datos. Ahí tenemos todos los datos. Ya han hecho ustedes sus encuestas, con cuestionarios, han ido a entrevistar con cada uno y necesitamos resumir esa información. Y han encontrado datos de todo tipo, ¿no? Las edades de sus compañeros. Y vamos anotando, por ahí tiene de repente 38, y otro chico que tiene por ahí 19, y por ahí de repente 31, y todos los datos, ¿no? Todos los datos de toda la carrera. Por lo tanto, N, ¿cuánto va a ser? 1200. Esta información quiero que me presenten en una tabla de frecuencias. En la tabla que hemos borrado, se puede realizar. Ustedes primeramente verán los datos y me dicen que sí, porque son números enteros. Entonces, ¿cómo nos mostraría la tabla? Vamos a tener la tabla de frecuencias, la variable y todo lo que ya conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que anotamos en esta parte? Estos datos. Empezando del más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? Simple vista. Luego, 16. Ya, 17 o 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 35, de repente a 42, ¿no? En el turno de la noche y todas las edades. Aquí al lado, ¿qué anotamos? El número de veces que una variable se repite. Vamos buscando 18, 1 y 2. 2, esto digamos que es 18. Luego 18, pasamos igual 1, 2, anotamos. Luego 19, solo unir, 2, 20, unir, 21, ni siquiera hay con 21, pero debe haber, ¿no ve? Serán, no sé, 14 chicos, por ahí. De 30 también va, según aumenta la edad, va bajando también el número de personas, ¿no? Son muy pocos que cuando ya tienen una edad mayor entran o vuelven a la universidad, ¿no? Normalmente el promedio son los datos de 20 hasta 25, ¿no? Una edad en un curso regular. Entonces vamos anotando, es una cosa larga. Y cuando eso ocurre, no tiene sentido realizar de esta forma. Además, vamos a ver por ahí que estas edades se van a presentar una sola vez. Entonces, es lo mismo que veamos ahí, muy fácil de identificar. Y en esta parte también va a ser lo mismo, una vez. Este creo se presenta varias veces, luego el resto, muy poco. Entonces, ¿qué hemos indicado de la variable continua? Que también toma los números enteros. Entonces va a tomar a estos números enteros. ¿Pero cuándo? Cuando en su mayoría son diferentes. El primer paso es, dentro de los enteros, tener el valor superior y el valor inferior. Quiere decir al más grande y al más pequeño. ¿Ya? Y restamos. Aquí vamos a tener el resultado de N. El segundo punto es determinar el número de intervalos. En esta parte, cuando la variable es continua, no se dice variable, se dice intervalos. Entonces debemos determinar el número de intervalos. Por ejemplo, en el ejercicio que ahí empieza. En el ejercicio que hemos borrado, teníamos ahí, creo, ¿no? Total. O en este ejemplo, ¿cuántas variables tenemos? 1, 2, 3, 4 y podemos ir contando, ¿no? 5 variables. En este momento tenemos 4 variables. Pero cuando la variable es continua, debemos encontrar intervalos continuos. ¿Qué entendemos por continuo? Uno detrás de otro. Significa que hay un rango.
¿no? Aquí hay un número y aquí hay otro número. Eso es continuo, uno detrás de otro, continuo. Por lo tanto, hay un intervalo. Debemos encontrar el número de intervalos. Para encontrar o para determinar el número de intervalos es igual a la raíz de n. Esta n, ¿qué? ¿Cuál de las n? La muestra, ¿no? La muestra. Si estamos hablando del curso, somos 45, por lo tanto, raíz de 45. Si es de toda la carrera, raíz de 1200. Si es de cierta información, la raíz es el total de los datos que se estén observando. ¿Qué hacemos con este resultado? A ver, raíz de 45, así al azar, ¿cuánto nos da? A ver, aquí voy a anotar ya para que sepan qué es lo que estamos haciendo. Es un número cualquiera, jóvenes, puede ser cualquier dato, ¿no? Raíz de 45, 6,70 y tantos, puntos suspensivos. Volvemos a la tablita ejemplo. En esta tablita tenemos una variable, dos variables, tres, cuatro variables. ¿Podemos decir 4.7 variables? No, es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos da este tipo de datos o de información o de respuesta? Redondeamos. Siempre debe ser un número entero, mayor o igual a 5 al inmediato superior. Por lo tanto, esto va a ser 7. No podemos dejarlo. Si lo dejamos y trabajamos con esto, nos va a salir cualquier cosa, la tabla de frecuencia. Ya no nos va a salir o no vamos a obtener de la forma correcta. El rango se queda como está. Cualquier sea el resultado entero con decimal, se queda como está. Este segundo punto siempre debe ser un número entero, ¿no? Ahí está el ejemplito que les estoy realizando. 1, 2, 3, 4. Pero no puede ser 4.2 variables. Lo mismo, por lo tanto, siempre un número entero. El siguiente punto, como estamos hablando de variable continua, que existe un intervalo, tenemos que saber cuánto es la diferencia de aquí a aquí. Eso debemos determinar en el tercer punto. Entonces, pueden anotar, en el tercer punto, se determina el ancho o la amplitud. Se determina el ancho o la amplitud del intervalo. Para determinar el ancho o la amplitud del intervalo es igual C, ¿no? Es igual a R entre K. ¿Qué estamos observando? El primer punto y el segundo punto. Por eso en esta segunda parte es siempre entero. Si dividen entre esto, ahí les va a salir cualquier cosa, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta que K debe ser un número entero. Ahora, este tercer punto también es bien determinante que esté claro. Al dividir el rango entre el número de intervalos, aquí nos va a dar una información. Por ejemplo, a ver, si divido el rango, aquí nos ha dado un valor, o aquí ya tenemos el resultado de la división de 1,32. Hemos dividido el primer punto entre el segundo punto. El resultado 1,32. Y nuestra información que tenemos es todo esto. Estos son los datos que estamos manejando. Son números enteros. Por lo tanto, el ancho nos da 1,32. ¿Qué hacemos con ese dato? ¿Quién se acuerda de esta parte? ¿No se acuerdan? Estos tres puntos nos va a servir para construir la tabla de tipo continuo, ¿no? Una tabla igualita, pero donde no va a cambiar nada, no todo esto es lo mismo, solamente va a cambiar esta parte, no esta parte. Pero debemos tomar en cuenta siempre los tres puntos. El primero que hemos indicado que se queda como está. El segundo siempre debe ser un número entero. Y el tercero dividimos. Tenemos el resultado. Uno te indica la cantidad de intervalos y el otro te dice la distancia que debe haber de un intervalo al otro. Sí, el tercer punto estamos encontrando para saber desde este punto hasta este punto cuánto va a ser el ancho.
Eso significa, ¿no? Ancho o amplitud. De aquí a aquí, ¿cuánto va a ser? Tiene que ser exacto, por eso estamos siguiendo esos puntos. Ahí viene esta teoría de los números reales. ¿Qué hemos indicado? Los números reales también toman los números enteros. Ahí era el dilema, ¿no? También toman los números enteros. Pero las discretas también toman o sí a los números enteros. Pero aquí también vamos a tomar a los números enteros. Pero ¿cuándo vamos a tomar a los números enteros? Cuando en su mayoría son diferentes, ¿no? Eso habíamos indicado. Si estamos tomando las edades de toda la carrera, casi todos son diferentes, entonces agrupamos como variable continua. Para agrupar como variable continua, tomamos en cuenta los 3 puntos. Este tercer punto no se queda ahí, es dependiendo a la información que se tenga. Esta es nuestra información. Si observamos que todos los datos son números enteros, el ancho también debe ser un número entero. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? 1 mayor o igual a 5 al inmediato superior. Después de la coma está el 3, por lo tanto, esto es 1. Si estos datos, a ver, vamos a aumentar. 22 era 22,1, digamos que era cualquier otra información, no las edades. Y esto 23,3, 23,5, 22, y toditos tienen decimales, toditos tienen un decimal. ¿Qué es lo que pasa con la amplitud? La amplitud también debe tener un decimal, entonces esto va a ser 1,3. Si estos datos tenían 3 decimales, también 3 decimales. Si los datos tienen 6 decimales, 6. 2 decimales, 2 decimales. Entonces, este resultado es variable, ¿no? Y obtienen los 3 puntos, se fijan la información. Si son enteros, tiene que ser. Y si tienen decimales, dependiendo de los decimales, también deben llevar la misma cantidad. Listo, tenemos los 3 puntos ya encontrados y construimos la tabla. La tabla es la misma. ¿Qué es lo que cambia? La primera parte, la primera columna. Se anota de esta forma, en forma general, para la variable discreta, pero para la variable continua ya anotamos de la siguiente forma. Ponemos IC, que significa intervalo de clase, ¿no? Significa que ya va a haber intervalos en la primera columna, y ahí ustedes se dan cuenta que es una variable continua. O también se pone L sub I menos 1, un guioncito, L sub I. Significa límite inferior, límite superior. Ahora, con todo lo que vamos a seguir, con las reglas, aquí decir, vamos a obtener 10-20, 20-30. Y así vamos a obtener el número de intervalos. Pero ¿quién nos va a determinar cuántos intervalos vamos a encontrar? ¿En qué punto vamos a determinar? En el 2, aquí. Aquí nos está diciendo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. No podemos inventarnos y colocar 5, digamos, nada. Aquí nos tiene que decir, aquí. En esta parte también el ancho. Vamos a determinar. Nos dice 10. Entonces, el inferior además era el número 10. Contamos. Y vamos aumentando 10 centímetros. En este caso era de 1, tantos, ¿no? Pero dependiendo de la información que se tiene. Y luego todo lo que viene a continuación es lo mismo. Solo cambia la primera columna, ¿no? Y son las 2 tablas de frecuencias que deben conocer mínimamente. Y de lo que les he hablado en la anterior, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Creo que habría anotado, ¿no? Y esa es la diferencia. Uno, la variable discreta, lo que hemos visto con esta parte, con este ejemplo, y la variable continua, ¿no? Para la continua, los 3 puntos determinantes que se debe saber. Una vez que se tenga la información que se tenga, ya vamos a ver si ocupamos como discreta o como continua, ¿sí? Ahora, para cada una de estas variables también tenemos gráficas, donde las gráficas no se utilizan al azar para cualquiera. Para las discretas tenemos ciertas gráficas y para las continuas también. ¿De qué gráfica se acuerdan? Del histograma. Luego, pero el histograma, ¿para quiénes? ¿Para qué tipo de variable?
¿Se acuerdan de eso? Luego las ojivas, la curva de frecuencia, el polígono de frecuencia, el diagrama de barras. Existen muchas, pero vamos a ver las que más se rescatan y las que más se utilizan. Si ya sabemos todo esto, lo mismo, ¿no? Las gráficas para las discretas son estas gráficas, para las continuas vamos a ver otras. Teniendo los gráficos, solamente vamos a ir anotando. Luego con sus apuntes ustedes van a ir recordando cómo se encuentra o cómo se grafica. Posteriormente, después de las tablas, tenemos las gráficas, luego vienen las medidas de tendencia central. Medidas. ¿Se acuerdan de esto? Aquí han debido demorar mucho tiempo. Sí, la moda, ¿quién más? Sí, después de las gráficas ya vamos a ver toda esta parte. Te hago un pequeño resumen. Todos los promedios, casi en las palabras, ¿no? Tenemos la respuesta. Medida de tendencia central. Tendencia central. Significa que vamos a encontrar el punto medio. Y para encontrar el punto medio, los promedios. Y dentro de los promedios tenemos a la media aritmética, media geométrica, mediana, moda y diferentes medias. Pero los que más se utilizan, la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Ya? Y también esos, cada uno de esos estadísticos se llama, ¿no? Lo que estoy mencionando. Se dividen en 12, podría decir. Para datos cuando son varios, cuando hay tablas, y para datos cuando son poquitos. Por ejemplo, si quiero saber la información de las 3 señoritas, sus edades, ¿será que voy a hacer una tabla? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Hasta qué número eso se considera? Porque ahorita si quiero saber la media, la edad promedio y tomo y agrupo, ¿no? Dependiendo si es discreto o continua y encontramos con la fórmula. Pero si quiero saber la información de las 3 nada más, va a ir como variable discreta, como variable continua, ¿cómo va a ir? ¿Cómo voy a calcular? Y es otro tipo, ¿no? De calcular. Ya, eso vamos a ver en esta parte. El día miércoles nos vemos en la mañana a las 11, pero ese día quiero que den un repaso. Sí, en serio. Hoy día tenían que dar, chicos. Pero bueno, hemos empezado, por lo menos la primera parte, está súper claro y mejor todavía, ¿ya?